El día de hoy vamos a probar una Emily free to play en diversas composiciones para de una vez sacar una conclusión de si el personaje es realmente bueno o no. Y de esta manera también vamos a aclarar mucho el tema de la polémica que se está armando sobre el personaje, porque parece que hay mucho hate en torno a ella. Y yo creo, para empezar este video, que esto es lo mismo de siempre. Hay mucha gente que a lo mejor quiere sacar a Emily, le parece interesante, pero se quiere autoconvencer de que el personaje es malo para poder ahorrar de cara a Natlan, lo cual no está mal, pero meter un hate innecesario tampoco es algo que se necesite ahora mismo. Mi opinión así de primeras es que el personaje es bueno. Me parece un personaje tan bueno como una Yae Miko, como una Fischl, y su jugabilidad, su gameplay son muy buenos y la facilidad con la que la podemos construir también me parece un punto positivo de ella. Así que vamos a analizar primero esta Emily del evento que está al nivel 80, ¿de acuerdo? Está al nivel 80, tiene 1600 de ataque, no tiene un buen equilibrio de probabilidad y daño crítico. Eso sí, tiene un arma del pase de batalla, lanza del duelo, lo cual nos da probabilidad de crítico. Mucha gente dirá que por esto no es tan free to play, pero recordemos que podríamos conseguir la lanza del peñasco oscuro que nos da daño crítico y solamente cambiaríamos el casco. Aparte, otra lanza que nos da probabilidad es la borla blanca y es un arma de 3 estrellas. El set, ensoñación inacabada, lo normal, no tiene constelaciones y los talentos están subidos al nivel 8. El único bufo que hay y no podemos quitar es el siguiente. Al causar reacciones dentro, todas las resistencias elementales de dicho enemigo se reducen en un 30%. Esto también podrías decir que afecta, pero muy pronto tendremos un cambio de abismo y a lo mejor también nos ponen algo así para que Emily llegue a resaltar. Así que esto ni tomarlo en cuenta. Bien, estamos justamente en este equipo de Emily, pero aquí están los potenciadores. Está aumentado el ataque y está aumentado el daño de habilidad definitiva, elemental y demás cosas, y lo vamos a quitar, ¿de acuerdo? ¿Listo? Aquí lo vamos a quitar y vamos a empezar con los equipos. El primer equipo que quiero utilizar es el de Bennett, Xiangling y Kazuha. ¿Esto por qué? Porque vamos a utilizar a Emily, que aplica Dendro, con enemigos de Pyro, y lo que va a hacer Kazuha es expandir todo el Pyro posible con su definitiva, aparte de que bajamos resistencias Pyro, y luego dentro de la ulti de Bennett vamos a tratar de utilizar la ulti de Emily para ver cuánto daño puede hacer en rotación. Mi Bennett es C6, mi Xiangling S6 y mi Kazuha es C1 full maestría elemental con un arma free to play, al igual que Bennett y al igual que Xiangling. Así que vamos a comenzar con esta primera prueba de este primer equipo. Bien, vamos a comenzar. Aquí no tenemos absolutamente nada, tenemos 2000 de ataque, esto es por la consonancia Pyro, y seguimos exactamente igual. No nos hemos aumentado ni la probabilidad ni el daño crítico, así que vamos a ver qué tal funciona esto de una vez. Ulti de Emily. El personaje es muy bueno. No sé. De hecho, yo creo que el que hace también la magia es Kazuha. Estoy muy consciente de ello, ¿de acuerdo? Pero aún así es una locura que el personaje pueda hacer esto. Nah, es muy bueno, sinceramente. Luego lo vamos a probar con otros equipos que tengo en mente. Usamos a Kazuha para expandir todo el Pyro posible. Y sacamos a Emily aquí. 40.000, 40.000. Bien, yo creo que esta prueba es suficiente. Todavía nos faltan probar muchos más equipos, pero yo sigo creyendo que es un personaje muy bueno. Eso sí,
no me parece que sea un personaje súper interesante como para decir que es obligatorio tipo Kazuha, tipo Furina, tipo Nubilet. Me parece que es un personaje que si no lo tienes tampoco pasa nada. Y si lo tienes en tu cuenta, puedes divertirte jugando, pero tampoco es como que vaya a mejorar tu cuenta, pero un 200-300%. No creo que sea así. De hecho, para jugar a Emily necesitas tener personajes de Pyro. ¿Y por qué empecé con este equipo? Porque la verdad, un Bennett y una Xianling lo tiene todo el mundo. Y un Kazuha, bueno, ya ha venido muchísimas veces y es un personaje que siempre se recomienda. Vale, segunda prueba. En la segunda prueba quiero jugar en un equipo de quemadura con Arlequino, así que vamos a utilizar Arlequino, Kazuha, vamos a utilizar a Emily y luego vendría Bennett. Yo creo que sería una buena opción, o de hecho incluso poner a Bennett y luego sacar a Emily. Sí, me parece, yo siempre ordeno mis personajes de esta manera, así que no se preocupen. Ojo, recordemos, no tengo ningún tipo de bufo, así que tampoco le he aumentado ni la probabilidad ni el daño crítico. Estamos jugando tal cual. Ahora, mi Arlequino, ¿cómo está? Porque esos son pruebas free to play. Mi Arlequino es la siguiente, un Arlequino que tiene el arma del pase de batalla, la lanza del duelo, le podemos poner otras armas free to play obviamente, y no tiene constelaciones. Obviamente los talentos están triple coronados, pero esto es algo que todo el mundo puede hacer con dedicación y con tiempo. Así que vamos allá, no le quiero colocar nada de esto. ¿Cómo podemos empezar de una vez? Colocar activadores, empezar, sí, así nada más. Vamos a empezar con la segunda prueba. Ok, vamos a empezar. Ulti de Kazuha. Ahí estamos. Y lo que aporta Emily me parece muy bueno, sinceramente. Vamos a sacar la ulti de Bennett. Vamos por aquí a ver si podemos esparcir más el Pyro que el hidro. No nos funciona, de hecho. Pero aquí aplicamos quemadura todo el rato. Perfecto. Me gusta mucho que mi Arlequino pegue muy fuerte, a pesar de ser un Arlequino free to play. Así que en ese aspecto estoy muy contento. Y aquí viene Emily. 40k todo el rato. Me gusta mucho, la verdad. Me parece cómoda de jugar, sobre todo. Creo que esa es la palabra. Creo que la palabra es que me parece cómoda de jugar. Y el alcance que tiene también es muy grande. Sí, me parece comodísima de jugar, sobre todo porque está en el campo unos cuantos segundos para poner la elemental o para utilizar la ulti, que recordemos que la definitiva de Emily lo que hace es reposicionar el perfume, la linterna, no sé qué es esa cosa que está en el medio, bueno, el artilugio que ella coloca en el campo es para reposicionar, es básicamente como estar jugando con una Fischl. Ok, el siguiente equipo que quiero armar, espero que no se me pase ninguna prueba, es un equipo de quemadura. En cualquier caso yo hubiese utilizado a un Zhongli, pero vamos a quitar a Zhongli, vamos a poner a lo que viene siendo Emily para luego sacar a Bennett, Xianling y luego sacar a Ganyu. Entonces, ¿cómo está mi Ganyu? Por si alguna gente pueda llegar a pensar que a lo mejor tiene constelaciones. Mi Ganyu, de hecho tiene último acorde, se lo vamos a cambiar por Aqua Simulacra. Aunque para hacer una prueba más justa yo creo que es Alas Celestiales o incluso Arco de la Cazadora. Es que, a ver, ¿qué arco free to play podríamos poner? Podríamos utilizar Perfora Ibis y demás. Pero yo creo que Alas Celestiales viene mejor porque te puede tocar en el banner permanente. Nos quedaríamos de esta manera. Todo esto lo he conseguido solamente con los artefactos. Orquesta del Errante, sin constelaciones y con su triple corona, obviamente porque el personaje me gusta bastante. Entonces vamos a darle y vamos a empezar esta prueba de Ganyu con quemadura, ya que de esta manera creo que podríamos sacar un buen resultado. Así que vamos a empezar colocando esto en el centro. De esta manera. El único problema sería tratar de esquivar. Ahí estamos. Sacamos esto de nuevo.
Vamos a utilizar la ulti de Emily. Y aquí podríamos utilizar esto. A ver qué tal funciona. Que de hecho podría ser un equipo AFK incluso, si te lo pones a pensar. Porque solamente sacamos un poquito de habilidades y ya estaríamos. Ulti de Emily. Me matan a Ganyu porque se ha ido la ulti de Bennett. $40.000 por acá. No sé, a mí me parece un personaje muy bueno. Que no necesitas ser un experto jugando como para poder manejarla muy bien. Me parece un personaje muy bueno, sinceramente, muy bueno. No la pondría ni al nivel de una Yelan. O sea, no sé si hablar en cuanto a poder, porque no, esto no es tampoco es solo cuestión de poder. En cuanto a, sí, hace 100.000 de daño, entonces vale la pena. O no hace 100.000 de daño, entonces no vale la pena. Que ojo, Emily hace más que eso, porque ya con 3 golpes de 40.000 está haciendo 120.000 de daño. Entonces, más de 100.000 sí te lo llega a hacer. Yo creo que el detalle, mientras estamos avanzando con las pruebas, el detalle de Emily termina siendo el hecho de que no es un personaje obligatorio y es muy de nicho porque necesitas usar quemadura. Es como muy de nicho como Nilou, que para sacarle el máximo provecho necesitas, por ejemplo, jugarla en Bloom. Que hay gente que la juega en Permafrost, hay gente que la juega en Vaporizados, pero no es para lo que está hecho el personaje, que luego podríamos hacer, de hecho lo vamos a hacer, pruebas en sobreflorecimiento, a ver qué tal funciona. Me gustaría utilizar en el siguiente equipo a Shogun, en el sentido de utilizar Shogun, me gustaría utilizar a lo que viene siendo Bennett, Kazuha y luego sacar a Emily a ver qué tal funciona. Y de hecho vamos a mostrar también a mi Shogun para que sepan cómo está construida y qué es lo que tiene. Está por aquí, exactamente. Tiene la borla blanca porque tenía lo que viene siendo esta de aquí, esta arma de la lanza del duelo, pero la vamos a dejar con un arma de 3 estrellas. Tampoco es necesario para hacer daño, se queda con un balance decente. Emblema del destino y tiene solamente una constelación porque obviamente yo de manera free to play y todos de manera free to play podemos ir sacando constelaciones según vayan llegando los personajes. Espero poder sacar la C2 pronto. Y el talento de la definitiva está coronada. Así que este equipo vamos a probarlo. Es un equipo experimental básicamente, pero me gustaría probar. Ok, vamos a comenzar de una vez. Elemental, ulti, Kazuha para esparcir lo que viene siendo todo el piro posible. Y sacamos a Emily. Es increíble lo que hace Shogun, aún sin tener ni su arma ni 2 constelaciones, que la gente dice que no sirve. Vale, nos metemos aquí. 120.000 por ahí de la Shogun. Aquí se me ha quedado uno fuera. Lo que puede hacer Shogun con un arma de 3 estrellas. Aquí está brillando mucho Shogun, eso sí. Guau, es que el daño también que hace Emily es que desaparece también a los enemigos, ¿ah? No es que aporte un daño nulo, para nada. O sea, no es que aporte un daño nulo, no. Ella sí te aporta bastante y es lo que me gusta, que está entrando
en muchos equipos mientras haya Pyro. Entonces a mí me gusta bastante. Eso sí, este equipo de Shogun, por ejemplo, no es el mejor equipo que digamos, pero es un equipo que se puede utilizar. Entonces a mí en esa parte yo estoy muy contento con Emily. Lo que también es obvio es que si yo saco a Emily y pongo a otro personaje como una Xianling o una Mona en ese espacio, el equipo pues hace más daño. Pero tampoco es que sea un aporte negativo. Ok, continuemos ahora con otro equipo. Vamos a ver si podemos utilizar a Furina para aumentar el daño. Mucha gente se queja cuando utilizan a Furina con constelaciones. La mía no tiene constelaciones, así que vamos a ir con Furina. Yo creo que podríamos utilizar en este caso un Kazuha, no estaría mal. O incluso un Bennett Kazuha y luego Emily. Sinceramente creo que podría funcionar más o menos bien. Yo no le tengo mucha fe a este equipo. Vamos a ver cómo está mi Furina que está por aquí. Tiene el arma de Nilou que me acaba de salir. Pero vamos a ponerle esta arma que da recarga de energía y no le da tanta vida como el arma de Nilou. Y es un arma free to play que consigues pescando. Ah, espérate un momento. Vamos aquí. Mi Furina está por acá. Compañía dorada. Que si tuviera tenacidad de la geoarmada, en este caso sería mejor porque aumenta el ataque de todo el equipo. No tengo constelaciones, talento doble coronada porque obviamente eso también se puede hacer. Así que por favor, esto tampoco es como que sea algo imposible. Vamos a darle a esta prueba. No le tengo mucha fe, como repito, pero vamos a probar. Ahí he comenzado mal la rotación. No sé por qué no me deja cambiar a veces. Vamos con Emily. 33.000, solamente quiero probar. O sea que si hacemos los cálculos, esto es mucho daño realmente. Guau, es increíble. Sencilla de jugar. Muy sencilla de jugar, sinceramente. Utilizamos ulti de Furina aquí. Y sacamos a Emily. Para que haga todo el daño posible. Miren el daño, miren el daño. Miren la cantidad. O sea, la cantidad de dendro que empieza a golpear cuando utiliza la definitiva. Para mí esto es una locura total. Me gusta muchísimo el personaje. Subjetivamente el personaje a mí me gusta bastante. Ahora, siendo objetivos, es bueno. No es un personaje excelente. No es un Neuvillette, no es una Furina, no es un Kazuha, no es una Shogun tampoco. No creo que sea obligatorio, y esto lo voy a repetir siempre. No me parece que sea obligatorio. No me parece que es un personaje que si no lo tienes te estás perdiendo de algo súper increíble en tu cuenta, pero sí es divertida, fácil de jugar, fácil de armar. A ver, solo por probar, quisiera probar una Nahida, una Emily, Bennett Xianling, para probar como un equipo de quemaduras ahí, metiendo a Nahida de por medio, a ver qué puede suceder. Ya saben que prácticamente la mayoría tiene Nahida y vamos a ver si este equipo logra funcionar de manera correcta. Que vamos a ver cómo está mi Nahida. Mi Nahida está por aquí. De hecho, he escogido la Nahida de prueba. Vale, a ver, no viene mal porque mi Nahida también está exactamente... Bueno, igual, solamente que está al nivel 90. Memoria del sacrificio, 5 constelaciones y una corona en la elemental. Pero hemos escogido la de prueba, me parece... No, esta no es la de prueba, vale, es la mía. Da igual, que está muy bien, está free to play, así que vamos a probar. Ok, vamos a darle aquí. Marcamos, ulti. Utilizamos esto. Y utilizamos la ulti de Emily. Y vamos a golpear a todos. Nah, es destrucción pura. Me gusta porque prácticamente es como... Casi como no jugar. Es casi como no jugar, desaparece todo. Es que desaparece todo, es una locura. Es muy divertido.
Es muy divertido, sinceramente. Ahí está. No tenemos que hacer mucho. Ulti de Emily. Desaparecen todos. Es que en esos segundos la cantidad de daño que hace no tiene sentido. No tiene nada de sentido. Miren la cantidad de daño que hace aquí, ¿eh? Que es una locura. Es una locura. Nah, no tiene sentido este personaje. Me gusta. Es un personaje muy divertido. Muy divertido. Yo, por ejemplo, la he skipeado. No porque no me parezca buena. Es que las protogemas y los deseos no me alcanzan. Porque ya he sacado a Navia en la anterior versión. Y me parece que, en lo personal, yo sinceramente, si se supiese, hubiese sabido de todo lo que hace Emily, de lo divertida que es, tranquilamente hubiese skipeado a Navia y haber sacado a Emily. O sea, no hubiese tenido ningún tipo de problema. Ok, vamos a jugar ahora en equipo de Emily en sobreflorecimiento. Y de hecho no vamos a utilizar a Najida a ver si la aplicación de Emily Dendro es suficiente. Yo creo que no. De hecho, ni siquiera vamos a jugar con Pyro en este equipo, así que no creo que veamos resultados buenos, pero vamos a probar. Entonces, vamos a sacar a Emily. Me gusta jugar con Yelan y Shinkyu y poner lo que viene siendo pues una Kuki Shinobu. Mi Yelan es solamente C1, entonces solamente voy a utilizar una elemental para que funcione como C0 porque básicamente es lo que hace la C1, ¿no? Darte otra elemental. Así que vamos a utilizarla así. Último acorde, bueno, el mío tenía su arma, el Aqua Simulacra, aunque aquí no interesa tanto, lo que interesa solamente es la aplicación Hidro. Entonces, los talentos, doble corona. Y mi Cookie es C6, es un personaje de 4 estrellas, esto no está ni subido. Tiene Flor Olvidada del Paraíso y un arma free to play también de evento. Así que, bueno, mi Shinkyu también más de lo mismo, por si acaso alguien piensa que voy a tener un arma 5 estrellas, Espada del Sacrificio. De esta manera armado, muy mal de hecho. 2 y 2, C6 y doble corona. Así que vamos a ver y vamos a probar si Emily puede llegar a funcionar en un equipo de sobreflorecimiento, aún sin tener quemaduras y sin tener a Najida en el campo. Así que vamos a ver qué tal. Bueno, no está mal, es que de hecho no está nada mal. A ver, no está aportando mucho que digamos. Eso sí es cierto. No está aplicando mucho, pero aplica lo suficiente como para poder jugarse bien. Yo creo que aplica lo suficiente. Ahí está. Aquí he fallado porque soy tonto, básicamente. Aquí ni siquiera estoy aplicando hidro, ¿eh? O sea, prácticamente no es el mejor equipo de sobreflorecimiento porque Emily no está ofreciendo nada más que el Dendro. Y funciona. ¿Y por qué funciona? No por Emily, o sea, este equipo que acabo de usar funciona, pero no funciona por Emily. Porque Emily lo único que hace es, pues, poner el Dendro. Esto funciona porque obviamente la que revienta lo que viene siendo los núcleos Dendro es Kuki Shinobu. Pero de que se puede jugar, se puede jugar. Y eso ya me parece muy interesante. Quiero probar un equipo que sea como AFK, que no te tengas que mover absolutamente nada. Entonces yo pondría, por ejemplo, a Emily. Pondría a Bennett solamente para meter la ulti.
Kazuha, como hice hace un momento, y cuál sería lo correcto usar después. Un Chun-Li, por ejemplo, para quedarnos quietos. Vamos a probar primero este equipo free to play, ¿de acuerdo? Que mi Chun-Li también, vamos a enseñarlo. Tiene lo que viene siendo borla negra, Petra arcaica, 5 constelaciones y tiene doble corona, porque a mí me gusta hacer eso. Así que vamos a darle a empezar. Y recordemos que estoy utilizando a los personajes de este evento sin buffos. Así que vamos a ver qué tal funciona esto. Solamente para ver el daño de Emily como tal. Usamos la ulti y nos quedamos parados. Ahí está. Básicamente es eso. Volvemos a hacer la rotación. Vale, y otra vez sale Emily con la ulti, que la tiene muy rápido. Vale, me gusta. Lo que me gusta del personaje es que funciona con ataque en vez de maestría, lo cual hace que Bennett vuelva a tener relevancia. Es una locura eso. Ahí está, todo el daño. Pa, 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 pa. Y ahí sale Emily con la ulti. Todo el daño que ha hecho atrás. No sé, me gusta bastante el personaje. El personaje me gusta bastante, no me parece que sea malo para absolutamente nada. Y viendo las pruebas que estoy haciendo ahora, me parece que te puedes pasar el abismo con una Emily C0 como es la de la prueba. Totalmente fácil, o sea, muy fácil te lo puedes hacer. Vale, vamos a probar otro equipo que va a ser Emily, Fischl, Bennett, Lynette. Y dirás, ¿por qué? Porque ya que estamos probando equipos free to play, pues vamos a probar combinaciones de personajes que tú dices, esto creo que no va a salir bien. De hecho, mi Fischl tiene último acorde, o sea que no tiene un buen balance. Esta C6, eso sí, y tiene esos talentos. Mi Lynette S3, espada de Favonius, y ya está. Vamos a ver qué tal funciona el personaje. es que de verdad, a mí me gustan esta clase de equipos que parece que no van a funcionar y de repente hacen un daño que no tiene ni sentido. Miren, lo mismo es Fischl, de hecho. Ulti para reposicionar y ya estaría. Ahí sale Emily a esparcir un poco de dentro con quemaduras. Ahí está. Me gusta bastante realmente cómo funciona. Estoy pensando en que también podríamos utilizar, por ejemplo, ¿qué otros personajes? Yo estoy pensando en Joymilla. Joymilla con quemadura también podría funcionar tal vez. Podríamos utilizar, no sé, a Gaming también de paso. Un Heiso podría entrar por ahí. Ahora, para mí, si quieren mi opinión, el mejor equipo que podemos sacar, como siempre, es sacar a Emily,
sacar a Bennett, sacar a Kazuha y sacar a Xianling, ya que tenemos consonancia Pyro y yo creo que esto sería una de las mejores cosas que podríamos jugar. No su mejor equipo, sino uno de los mejores equipos de manera free to play, porque es un Bennett, una Xianling y un Kazuha que ya ha tenido varios reruns y ahora parece que viene también en camino. Porque sinceramente este equipo es el que activa todo lo bueno de Emily. Es una locura ahí. Pa, 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 pa. No tiene sentido. Equipo muy bueno. Mira desde dónde ataca el artilugio de Emily. Desde allá. Mire cómo sigue atacando a pesar de todo. Es una locura. Ese que se queda lejos porque le gusta fastidiar. Y sacamos a Emily para que haga todo el trabajo. No voy a hacer más pruebas. Yo creo que esto es muy concluyente para saber realmente si Emily vale la pena. Recordar por favor que la Emily de prueba está al nivel 80. ¿De acuerdo? Esta Emily de prueba está al nivel 80, no está al nivel 90, tiene 1600 de ataque, solamente 59.5 de probabilidad, 182 de daño crítico, 130 de recarga, que siempre tiene la ulti, porque ¿cuánto cuesta? 50, es baratísima su ulti. Le han puesto la lanza del duelo, pero podemos tener la lanza del peñasco oscuro que nos da daño crítico y cambiarle el casco. ¿De acuerdo? O sea que básicamente ahora pónganse a pensar que tiene lanza del duelo que da probabilidad y aún así tiene poca probabilidad, no está bien construida. Le han puesto ensoñación inacabada, me parece buena opción. Y no tiene constelaciones, los talentos al 8. Me parece que estas pruebas, al menos para mí, son suficientes para darme cuenta de que el personaje es un personaje bueno, un personaje decente. No es obligatorio, no te va a cambiar tu cuenta, tampoco lo recomendaría para gente que recién comienza a jugar. Sin embargo, sí me parece que es un personaje bueno que no merece el hate que está recibiendo a día de hoy porque funciona muy bien. Y para mí, una de las mejores formas de probar a Emily con personajes que prácticamente o en teoría o en su mayoría todo el mundo tiene es con un Bennett y una Xianling y luego poner otra cosa, Bennett, Xianling, Emily y luego ves si tú pones un Electro, si pones un Anemo, si pones un Hydro, cualquier cosa, el personaje funciona, te va a servir, si te gusta bastante, que sepas que te va a servir para pasarte el abismo y el contenido del juego. Y ya está, es todo lo que debes saber de una Emily free to play. Así que chicos, vamos a dejar el video de hoy por acá, espero que les haya gustado. Recuerden dejar un me gusta, suscribirse al canal para más y más y conmigo va a ser hasta la próxima. Adiós.